estuvimos hablando de un tema muy interesante, hermana Lucero, que fue sobre la idolatría. Yo sé que usted estuvo pendiente a todo lo que se habló, usted estaba ahí en vivo conectada. Entonces, esta semana tenemos un tema muy, muy bueno que se relaciona con lo que tuvo que ver con la semana pasada. Y el tema de esta semana es los 10 mandamientos. Amén. Aleluya. Muy bien, Sí, interesante. Sí, sí, entonces se relaciona, o sea, una cosa con la otra, porque sabemos que la idolatría es algo que se aborrece, porque es parte de los mandamientos que está puesto por la ley de nuestro Señor. Entonces, yo quiero comenzar, hermano Rigoberto, con una pregunta. Claro que sí, Eri. ¿Qué son los 10 mandamientos? Pues los 10 mandamientos, pues muchos le llamamos, ¿no? Es una guía. Para los cristianos es una guía donde nos conduce cómo debemos de vivir, cómo debemos de estar, cómo nosotros debemos de comportarnos, ¿no? Amén. Y pues acuérdense que para pues otras denominaciones es como un décalo, Sí, una referencia de una guía sí. a muchos. Sí, porque en la antigüedad, en aquel entonces, el pueblo no tenía parámetros, no había leyes. Claro. En medio de ese desierto, dígame usted, ¿qué leyes podía haber? Moisés batallando con ese pueblo, pero sí, básicamente fueron principios que Dios estableció para darle como un régimen al pueblo, parte de su conducta. Para mí los mandamientos reflejan el carácter de Dios, Claro que sí. de su conducta moral, de cómo Él quiere que sus hijos o con su creación proceda. Muy bien. Se de puede hecho, decir así también. Claro, es el carácter de El Dios. carácter de Dios, Muy, exactamente. y muy bien, la opinión. Sí. Hermana Lucero. Estamos por aquí. Ya está nerviosa, Lucero. No. Cualquiera. No. De los 10 mandamientos, ¿qué usted me dice? Más o menos una introducción o algo que usted quiera comentar. Bueno, yo pienso que la verdad, los 10 mandamientos, Dios le habló al pueblo de Israel desde cuando Él sacó su pueblo de Egipto, ¿verdad? Cuando pasaron el Mar Rojo. Y Dios creó los mandamientos porque sabe cómo son los seres humanos. Imagínate que Dios no hubiese escrito esos 10 mandamientos. No tuviéramos ese temor de matar, de codiciar, de hacer las cosas malas. Pero siempre he dicho que el verdadero hijo de Dios es temeroso de Dios. Pero ¿por qué Dios le habló al pueblo de Israel con voz de trueno? ¿Para qué? Para que temieran a Dios, para que sintieran, para que supieran que hay un Dios grande y poderoso. Ellos tuvieron tanto miedo que le dijeron a Moisés: Moisés, habla tú con Dios, porque tenemos miedo, nosotros te vamos a escuchar a ti. Amén. Y entonces Dios creó los mandamientos para eso, para que entiendan que no debemos de adorar a otros dioses, que no sea el Dios nuestro, el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios que nos sacó de aquella tierra donde solamente servíamos para servidumbre, donde éramos esclavos. Amén. Y pienso que Dios sí sabe lo que hace. Dios es fiel con todos sus hijos, aunque somos malagradecidos. Dios. Fuerte ella. Sí, porque imagínate, Navarro. pecadores Bueno, somos. con los 10 mandamientos, simplemente el Señor nos dio la facilidad, principalmente, de dar una libertad de pedirle a Él directamente y no adoremos ninguna imágenes, porque eso es mucha idolatría. El Señor dice claramente que solamente a Él vamos a adorar, que Él simplemente aborrece cualquier idolatría que haya por encima de Él y debajo de Él. Amén. Solamente sobre Él hay que tener una sola oración y Él escuchará y cumplirá, pero al tiempo de Él, no al tiempo de nosotros, porque nosotros pedimos, pero al tiempo de Él. Y a veces queremos que Él haga la cosa a forma rápida y no es así. Ni a olla de presión tampoco Él va a trabajar. Él no va a trabajar. Es que a veces queremos hacer la cosa a nivel de nosotros. A olla de presión. A olla de presión. ¿Hay gente que quiere que trabajen ahora a olla de presión, Navarro? Claro que sí. Tú sabes que hay iglesias que dejan a Jesús afuera y cuando lo dejan afuera, entonces al final lo dejan entrar. Ya. Que duran 2 horas
predicando y diciendo otra cosa, y cuando tú menos crees, no están diciendo la palabra. Ya. Dicen su cosa personal de arriba del altar, ponen cosas que no tienen que poner tema, y a veces dicen su vida personal. Ya. Y a veces con eso hay que tener mucho cuidado cuando tú dices tu vida personal. Sí. Y el Señor no le gusta eso. Eso es así. Cuando el Señor quiere algo, trata contigo directamente. Eso es así. Tiene que ir simplemente a buscarlo a Él en la noche, como en la oscuridad. Tú sabes que Él va a seguir trabajando contigo en la madrugada, y cuando te llame, tienes que obedecer. Amén. Los mandamientos, perdón, hermano, los mandamientos son instrucciones que Dios hizo. ¿Tú sabes para qué? Para que cada día nos parezcamos más a Él. Amén. Para que nos parezcamos mucho más a Él. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere verdaderos discípulos. Ajá, y, sí, sí. y algo interesante, ¿no? Sí. No sé, la pregunta sería para el público y para nosotros, ¿no? ¿Será Amén. que los mandamientos ya caducaron o siguen vigentes? No. No, siguen vigentes ahí. Porque mucha gente interpreta malas cosas, ¿no? Sí, no. Y yo sé que es un tipo de debate, pero la palabra de Dios tampoco es para debatir, sino para, No, claro. para la obediencia, como dice Exactamente. Lucero, ¿no? Una obediencia. Jonathan, cómo es que Dios nos habla y cómo debemos nosotros de Amén. conducirnos, ¿no? Pero hay un punto que yo quiero compartir con ustedes, y es que, como bien lo acabamos de explicar, los mandamientos es como una especie de guía, son el carácter de Dios reflejado, ¿verdad? Es como Él quiere que su pueblo se maneje, pero sabemos que cumplir los 10 mandamientos no es tarea fácil. Básicamente es imposible. Y algo que yo quiero señalar es que los 10 mandamientos como que te sirven para corregirte o para señalarte en qué tú estás fallando. Pero los mandamientos en realidad, como un mandamiento, no te rectifican, no te... ¿Cómo es la palabra? No te... Se me fue la palabra. O sea, los mandamientos lo que hacen es que señalan los errores tuyos, pero no te dan como ese apoyo, esa rehabilitación que tú necesitas para recomporarte cuando tú fallas. O sea, es una guía que te instruye y te señala tus errores, pero no te da la rehabilitación que tú necesitas para cuando tú fallas levantarte. Sí, eso es así. Yo estaba escuchando un mensaje de que hay personas que cuando cometen un pecado, ellos ayudan con ayudas humanitarias, oran bastante, van a la iglesia, hacen una serie de cosas para encubrir ese pecado. Ellos creen que haciendo esas cosas van a encubrir ese pecado, pero realmente ese pecado no se borra tú ayudando a otras personas, no se borra tú ofrendando, no se borra tú yendo a la iglesia. La manera de borrar ese pecado es diferente, ¿verdad, hermano? Sí. Dígale usted, Sí. hermano, que usted sabe. No, y sabes, siempre tenemos que recordar, ¿no? Desde cuándo existió los mandamientos, la ley de Dios, ¿no? Precisamente no solamente fue dado para el pueblo de Israel los 10 mandamientos, sino que vemos en Apocalipsis la palabra del Señor en 12, dice que hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y bíblicamente el dragón, ¿quién es, no? La serpiente antigua. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, ¿no? No, Siempre tenemos uno en contra, ¿no? Dios tiene un enemigo, ahora sí que Sí, es el Satanás, ¿no? sí, sí. Entonces hubo una guerra y yo me he puesto a pensar, ¿por qué se hizo una guerra en el cielo si allá en el cielo moran puros justos? O sea, ¿cuál fue realmente, no, lo que hizo que hubiese guerra en el cielo? Wow. Sí, imagínense, a veces nosotros pensamos que en el cielo, Lucy o Jonathan, puros santos, ¿no? No, es que sí, la realidad. Se supone que puro santo, pero, o sea, en sí la Biblia marca que hubo una guerra en el cielo. Sí, sí. Sí. ¿Sí? O sea, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Contra el gran O sea, dragón. a ver, Jonathan, ¿qué ibas a...? Tú sabes que en los tiempos de eso, cuando hubo esa guerra, fue que Satanás
quería tener el poder y que por encima de Dios, Dios le dijo claramente que no, que solo él iba a ser un solo rey y al rey va a obedecer. Solamente hay un Dios, porque hay una guerra espiritual encima de eso. Él quería tener el poder y el control de todas las almas. Y el Señor le dijo que no, que solamente por encima de él, solo él, hay un solo Dios que controlará su control completamente espiritual, que no va a haber otro Dios por encima de él. Por eso fue que lo mandó para el infierno, porque él era un lindo, pero tenía el corazón duro, un corazón negro. De hecho, Jonathan y Eric, Lucy y el público, es interesante cómo es que, miren, la Biblia marca precisamente que el enemigo también se rebeló porque el enemigo pensaba, ¿no? ¿Cómo es que siendo un Dios pone una ley, ¿no? Y siempre se quejaba el enemigo, ¿no? O sea, decía, ¿cómo si no van a poder guardar los mandamientos, la ley? O sea, él pensaba eso, ¿no? Pero, entonces, ¿qué pasó? Dice que después que él desobedeció, porque la guerra viene de arriba del cielo, ¿no? Sí. Y la desobediencia, obviamente, cuando tú desobedeces, estás transgrediendo la ley de Dios, ¿no? Eso es así. O sea, todas las cosas comienzan en el cielo. Ahora, vienen aquí nuestros primeros padres, ¿no? O sea, Dios le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar un día especial, ¿no? Y vienen los 10 mandamientos. Pero ¿qué pasa con los primeros padres? También desobedecen, ¿no? Wow. O sea, por la desobediencia, Lucy o Lucero, miren, ¿cómo es que por la desobediencia de los primeros padres, tantos años desobedecieron? O sea, muchos años. ¿Y hasta dónde vino a dar los 10 mandamientos, la tabla de los testimonios, la ley de Dios? Hasta cuando, o sea, tenían que pasar esclavitud. No era necesario pasar esclavitud. Y Dios los sacó y les dio los 10 mandamientos en el monte de Sinaí. En el monte de Sinaí. Santo. Sí. Ahora, ¿cómo es posible la esclavitud? O sea, la descendencia de Adán y Eva, Eric, por desobedecer a Dios, Sí. fue llevado a la esclavitud. Y no era necesario que No, pasara esa esclavitud. No era necesario, no. Hoy en día, ¿saben los mandamientos, Eric? Es justa y buena. Sí. Es justa y buena. Y sigue vigente. Claro que sí. Porque, por ejemplo, lo terrenal. Mira, por ejemplo, las leyes de aquí de Estados Unidos, ¿no? Amén. Me impresionan las leyes. No sé, Lucero, ¿qué piensas? Pero es impresionante, Sí. ¿no? O sea, tú no puedes transgredir la ley, o sea, la ley de aquí, que es tan justa y Estricta. buena. Para mí no es una ley como de rigor, ¿no? No, una ley Sino brutal. una ley pues, respeto. de respeto De respeto, sí. y algo como que disfrutas. Sí, exactamente. Y a veces, ¿qué pasa a nosotros? A veces no respetamos, ¿no? Sí. Y sabes, lo más importante, Lucy, miran, Lucero y Jonathan, Eric y el público, la ley todavía sigue vigente, todavía Amén. está presto, todavía Amén. está, es buena la ley, ¿no? Y eso nos conduce, y lo mencionaste, Eric, la ley es como el espejo. Exacto. Ahora, por ejemplo, la ley, el espejo, ¿no? Sí. Ustedes, te señala, cuando señala. ustedes van a una fiesta, ¿no? O van ya a un, pues a salir a la calle, ¿no? ¿Quién no se ha visto en el espejo hoy? Todos, ¿no? Y el espejo, yo siempre lo marco así, que la ley de Dios siempre es como es el carácter de Dios, pero es un espejo, ¿no? Sí. Te dice el espejo, ¿no? Por ejemplo, no, pues mira, aquí te falta, o estás manchado aquí, o mira, tu cabello está aquí. O sea, te enseña, ¿no? Te enseña cómo vas a conducirte cuando salgas a la calle. Exactamente. Así mismo. Exactamente. Pero que entonces hay un detalle, hermano. ¿Cómo se pueden guardar? Imposible. Lucy, es imposible, Lucero, es imposible. Jonathan. Vivimos en esta carne, ¿verdad? Y dice la palabra que esta carne no aprovecha para nada, que es mala. Pero hay cosas que dentro de los mandamientos yo pienso que hay cosas que sí son posibles, como el no robar. Realmente no somos perfectos y todos los días vamos a pecar, porque el único perfecto es Cristo. Pero realmente cuando somos temerosos de Dios,
siempre el Espíritu Santo, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo hago algo o digo algo como que estuvo mal y a Dios o al Espíritu Santo no le agradó al mismo Cristo, el Espíritu Santo me habla y me dice, llama y pídele perdón. Amén. Habla, retráctate, si tomaste eso, devuelva lo que no es suyo. Amén. Entonces, hay cosas que por el temor que tenemos, yo tengo un temor tan grande a mi Dios, que yo de verdad, yo no te diría que no lo haría, porque las circunstancias y el momento es el que habla. El único que nos conoce realmente es Dios. Dios, Amén. nosotros mismos no nos conocemos como nos conoce Dios. Amén. Entonces, las circunstancias que habla, pero mentalmente, dentro de mi corazón, de mi corazón, de nuestros corazones, yo sé que ustedes también, las intenciones de nosotros jamás sería contradecir las leyes de Dios ni dejarla por baja, sino siempre pasar por alto la palabra de Dios. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos de una manera humanamente como más podamos. ¿Cómo podemos? Amén. No robando, Amén. no matando, Exacto. no Honrando al Padre. adulterando, adorando al Padre, Claro. que es uno de los 4 mandamientos principales. Son 4 mandamientos principales del Padre, que habla del amor, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo. No, yo lo tengo aquí, me gustaría leerlo, si ustedes me lo permiten. Claro que sí. Claro que sí. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ujú. El segundo mandamiento dice, no harás imágenes ni te inclinarás a ellas. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. El 6, no matarás. El 7, no cometerás adulterio. El 8, no robarás. El 9, no mentirás. Y el 10, no codiciarás nada de tu prójimo. Nada. Aquí hay algo interesante que yo estuve haciendo una comparación con los 10 mandamientos y yo me di cuenta que los 10 mandamientos, sin necesidad de atacar a las religiones ni nada, Claro, claro, pero me di cuenta que la Iglesia Católica eliminó un mandamiento aquí, claro. y hay que decirlo. El segundo mandamiento, la Iglesia Católica lo eliminó, lamentablemente, y me disculpan los católicos. Y el que cuarto están- mandamiento igual. Sí, me disculpan los amigos católicos, los hermanos católicos que... ¿Y qué dice la Biblia? ¿Y qué dice la Biblia sobre eso? Sobre quitarle, aunque sea una tilde a lo que Es Dios- culpable, Ay, dice la caray. Sí, Biblia. sí. Y mira cuál fue que ellos quitaron. Dice, no harás imágenes ni te inclinarás ante ante ellas. ellas. No la harás. Ese, según el catecismo católico, no, para ellos ese que lo volaron. Y el cuarto mandamiento igual. El O sea, lo pusieron por fiestas acuérdate solemnes. del día de reposo para... Claro. Sí, lo cambiaron para el domingo. Pero ahí dice que harás fiestas. A santificar las fiestas, sí. dice Exactamente. aquí. O sea, Mira, Pero- yo leí lo normal, ahora yo voy a leer los católicos. El primer mandamiento que según la Iglesia Católica es amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo no existe. El tercero, no tomarás el santo nombre de Dios en vano. El cuarto, santificará las fiestas, pero no especifica, o sea, santificará Claro. la fiesta. Pero qué fiesta, ¿no? ¿de qué me está hablando? Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, ni mentirás, no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás los bienes ajenos. Básicamente esos son los... Yo pienso que ya que tú has leído eso, lo que son los 10 mandamientos, ¿verdad? Sería interesante, o creo que la gente estaría esperando que se desglosen qué significa cada mandamiento de esos, Sí, por qué están establecidos. Yo veo los 10 mandamientos como decía el hermano ahorita, el hermano Rigoberto Rigoberto. Velázquez. Él lo ve, yo lo veo como lo ve él también. Yo me quedé mirándolo y digo yo, wow, él piensa lo mismo que yo, porque yo lo veo a él como las leyes. Así como hay es que leyes son. en todas partes del mundo, Ujú, esas son las leyes celestiales. Bien. establecidas por Dios. Perfecto, sí, Sí, perfecto. que tú sabes que si te vas Muy en bien. rojo vas a chocar. Entonces, si tú sabes que si Claro. tú pecas, vas a morir, porque la paga del pecado es la muerte. Eso es así. Entonces eso es así, hay leyes tanto en el cielo como en la tierra. Sí. Y qué importante, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, pero
Si respetamos las leyes terrenales, ¿por qué se nos hace tan difícil respetar las leyes celestiales? No, yo no digo que está bien, es difícil, vamos a pecar todos los días, pero Dios nos dio algo, que es el perdón. Que cada vez que nosotros cometemos un error, podemos ir al Padre directamente, arrepentido verdaderamente, y decirle, Señor, perdona. Pero ¿qué pasa? Que a Dios no le agrada una cosa como David. David pecó, pero más él no siguió practicando el pecado. Entonces, cuando nosotros nos detenemos y decimos, espérate, yo cometí este pecado tan grande como ya sea fornicación, ya sea adulterio, ya sea que codicié a la mujer de una hermana, el marido de una hermana, Dios me libre. Uno se detiene, uno se retracta y uno dice, wow, espérate, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer más. Porque si tú continúas con ese pecado, reconocer. ¿sabes? Reconocer. Sí. Entonces sería importante desglosar, ¿verdad?, cada uno de los mandamientos. Y es interesante, gracias, el comentario muy interesante, Lucero. Miren, lo más importante, miren, ¿cómo es los 10 mandamientos? Y ¿saben de dónde existe toda la Biblia? ¿De dónde he sacado toda la Biblia? Son 66 libros que compone la Biblia. Sí. Es interesante. Y solamente de los 10 mandamientos, de ahí se sacaron toda la Biblia, los 66 libros. Y dice Juan, y aún así, dice, hay muchas cosas que Jesús hizo, pero tampoco se escribieron. ¿Por qué? Si son 66 libros, que ni un libro leemos, Exacto. y son 10 mandamientos que, como dice la hermana, el hombre no puede guardarlo solo. No. Ahora, escuchen, la Biblia dice, Éxodo, miren, la Biblia dice Éxodo 31:18. Miren lo que dice. Y dio a Moisés, dice, acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas de testimonio, tablas de piedras escritas por el dedo de Dios. O sea, lo único que escribió nuestro Dios son los 10 mandamientos. Santo. Amén. ¿Es verdad? Sí. Escrita por O sea, el dedo con de el dedo de Dios, dice. Ay, Con el santo. dedo de Dios. Yo no entiendo otra cosa, no sé si Sí, ustedes no, cómo no, lo ven, claro, claro. cómo lo perciben, pero dice que cuando, o sea, tanto fue la rebeldía del pueblo de Israel, ¿no? O sea, miles de años transcurrieron de Sí. esclavitud. ¿Y cómo es que es posible, cómo es que Dios, o sea, yo siempre he dicho, Eric, Lucero, que los mandamientos de Dios es el corazón de Dios, ¿no? Amén. Gloria. Es el corazón de Dios. Porque Dios es un Dios de amor, ¿no? Amén. Y a Dios veces es amor. nosotros, ¿verdad, Lucy? Como comentabas, ¿no? A veces nosotros, a veces nos extraviamos. Sí. Lo desviamos. Es como papá y hijo, ¿no? O sea, a veces el papá, cuando te regaña, no es que te va a regañar porque realmente te quiere matar, ¿no? Sí. Sino realmente te está corrige corrigiendo porque te quiere. porque te ama, quiere lo mejor, ¿no? Exactly. Así es, perfectamente así son los mandamientos de Dios. Y saben, con el dedo de Dios. Amén, gloria a Sí. Dios. Y por eso lo que decías, y sabes, pero lo más maravilloso, ¿saben? Los mandamientos de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿será que los mandamientos nos van a salvar? No. ¿Será que el sábado nos va a salvar? No, no. ¿Será que ir tanto en devoción a la iglesia te van a salvar? No, ahora, ¿a qué nos conduce los 10 mandamientos? ¿A dónde nos lleva? Porque es interesante. O sea, podemos hablar de los mandamientos, de dónde viene, cómo se fundó, Sí. cuál es la existencia. Sí. Pero en realidad los mandamientos, ¿no? Nos conduce, miren lo que dice Gálatas, no sé si los oyentes, no sé si nos siguen también, Claro ¿no? que sí, claro que sí. Miren lo que dice Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro guía, Aleluya. lo dice Gálatas, ¿no? O sea, los 10 mandamientos, ¿qué es? Nuestra Nuestro guía. guía. Nuestra guía, ¿no? ¿Sí? Ahora, ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo, Ujú. Amén. ¿sí? A fin de que fuéramos justificados por la fe. O sea, en pocas palabras, los mandamientos nos conduce a quién? A Cristo. Amén. Ahora, ¿quién te da su bendición? ¿Los 10 mandamientos? No. No. ¿Quién te da la salvación? ¿Los 10 mandamientos? No. Tampoco. Pero entonces, los mandamientos nos lleva a Cristo. ¿Y Cristo qué?
Cuando tú vas a Cristo, Cristo te transforma. Aleluya. Pero así una cosa así muy, muy interesante. En el cielo se perdió la desobediencia. Adán y Eva se extraviaron porque fueron desobedientes, no guardando las palabras de nuestro Dios, ¿no? Ahora, ¿por qué la humanidad está perdida hoy en día? ¿Por qué vemos tantos, lo que dice el mandamiento, no matarás? ¿Y qué hace la gente, las personas? Matar, hoy en día ya la vida. Matan, No hay roban, miedo. no le tienen temor a Dios. Es lo primero. Tiene que tenerle temor a Dios. Cuando ya eso se perdió. Anteriormente le tenían temor a Dios, pero ya mayoritariamente a veces lo perdemos y decimos, yo voy a hacer un ejemplo. Lo voy a hacer a mi forma, pero al final el Señor te va a la cuenta. Porque es un Dios de amor, pero Él es un Dios de amor. Pero también las piedras van a hablar y Él es fuego consumidor a la vez. Tú tienes que darle cuenta tarde o temprano. Él no se queda con nada esperando. Él al final te va a jalar y te va a llamar. Yo pienso que serían varios factores, ¿verdad? Como los corazones fríos, la desobediencia, el temor, como usted decía. Son muchos factores. El no conocer a Dios, el no conocer la palabra de Dios, el no saber que en verdad hay muchas personas que sí. Hay personas, o yo misma, cuando yo era del mundo, yo decía, yo creo en Dios, yo amo a Dios, incluso yo hasta oraba. Pero no es lo mismo cuando tú tienes una cercanía con tu Padre. Eso es cuando diferente. ya tú lo conoces, Una cuando relación tú te más enamoras íntima de Él. Entonces ahí vienes tú a entender. Y ahora yo a veces voy por la calle y las cosas que yo hacía cuando era en el mundo, yo otras personas haciéndolo, yo digo, ¿qué yo estaba haciendo? ¿Por qué? ¿Y qué? Yo estaba loca. O sea, mis ojos estaban totalmente cerrados. Yo entiendo que ellos también. Y muchas veces solo, porque a veces le hablamos de la palabra, queremos hacer lo que Dios mandó, ¿verdad? A que hagamos, a que prediquemos su evangelio. Pero las personas muchas veces se molestan, no quieren escuchar la palabra, nos llaman locos. Y es una serie de confusiones que tienen las personas hoy en día, porque el enemigo, el mismo Satanás, se ha encargado de jalarte al pecado. Al enemigo sabe que a Navarro le gustan los lentes. Le dice, Navarro, mira cuánto lente hay ahí, todo eso es tocho, de todos los colores. Y nosotros no. Primero tú miras, y después que tú miras, ¿qué viene? Después que tú miras, el deseo de tener eso. Sí. La codicia. La codicia. Cuando tú ya llega eso a ti, ese espíritu, ya donde tú vas a ir. Lo quiero. Cuando lo tienes, te sientes ya que las gafas están pesadas, que te está doliendo la cabeza, que te sientes mareado. ¿Y qué hace el enemigo? Corre. Dice, espérate, yo te dije que las gafas eran lindas. Tú fuiste que la tomaste. Eso fue tu opción, ¿entiendes? Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque el enemigo es bien astuto para Amén. hacernos pecar. Amén. Sí, claro. También algo que yo quería señalar es que de los 10 mandamientos, casi me atrevería a decir que todos los países han establecido sus leyes. Son principios que ningún país rechaza. O sea, todos los países están de acuerdo con que no se mate. Todos los países están de acuerdo con que no se robe. Y los 10 mandamientos son como un fundamento de la cual nacieron todas las leyes a nivel mundial de cada país. Y es bien interesante eso. De cómo esa ley moral que existe hoy en día nace de ese principio bíblico, de ese principio escrito por el dedo de Dios. Y que lamentablemente parte de la historia dice que cuando Moisés bajó del monte tuvo que romper la tabla cuando encontró Aro. cuando Moisés Desobedecieron el pueblo entero. sí. Él trayó la tabla de coraje y se rompió en la tabla. La que Dios escribió con el dedo, lamentablemente Moisés la rompió cuando encontró que estaban adorando el becerro. Pueblo terco. Entonces ahí tuvo Moisés otra vez que volver para arriba, para atrás otra vez. Volver a regresar, ¿no? No, a interceder por ese pueblo. Sí, y sabes, Eri, es interesante lo que platicamos, ¿no? Sí.
Y bueno, recordando al público, Sí. a mí me gusta mucho este país, yo tengo 2 años aquí. Miren, ¿y cómo piensan nosotros, cómo pensamos nosotros los hispanos, no? ¿Y cómo piensan los gringos? Miren, o los americanos. Los gringos siempre, o los americanos siempre piensan positivamente. Y Sí. siempre adelante. O sea, si tú emprendes algo, a los americanos a eso les gusta, ¿no? Sí. O sea, nuevas cosas, aprender nuevas cosas. Sí. Ahora, nosotros los hispanos, o sea, los gringos, los americanos siempre van hacia adelante. Innovando. Por eso van prosperando y Sí. van en la punta, siempre. Sí. Y nosotros los hispanos, bueno, con todo respeto del público, ¿no? No, Porque claro, claro. nos incluimos, ¿no? O sea, no dejamos que la palabra del Señor o algo nuevo llegue a la mente y al corazón del humano. Cosa, ¿eh? O sea, y sabes, o sea que en vez de que nosotros agarremos algo más, otro conocimiento Claro. que no está, no te está llevando a la muerte, ¿sí? Sino te está llevando a una salvación, ¿qué pasa a nosotros? Nosotros, entre nosotros, nos estamos matando y en vez de caminar como los americanos hacia adelante, nosotros caminamos hacia dónde? Hacia atrás. Hacia atrás. Eso es así. Y es triste. Sí. Es así. Es así. O sea, es así. Por eso nosotros tenemos que aprender o sea, ahora sí que como dice, no podemos guardar los 10 mandamientos como debe ser, pero como decía Lucero, o sea, tratar la manera de decir, wow, bueno, si por ejemplo, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos fuera de mí. Ujú. Bueno, pues yo tengo, ¿qué dioses tengo? A veces no me doy cuenta qué dioses tengo de mí. Sí. Tratar, ¿no? Tratarlo. No, y tú sabes también que, hermano, que muchas veces las personas creen que los dioses solamente existen como cuadros, como estatuas, y los verdaderos dioses e ídolos están en el corazón de cada uno de nosotros. Corazón. Eso Es lo hablamos. interesante. Es lo que está en el corazón tuyo, que te quita a ti. Ah, Todo lo que te quita a ti, el primer lugar de Dios en tu vida, es un ídolo. y ahí estamos, ¿qué? Adorando a otros dioses. Adorando algo que ya está por encima de Dios. Porque le estamos dando una prioridad. Y ojo, que muchas veces tenemos, y a veces consciente o inconscientemente, tenemos muchos ídolos ocultos en el corazón. Sea con nuestra familia, con nuestros hijos, con una cosa que ponemos primero que a Dios, con una pareja. Señores, autoanalicémonos. ¿Qué hay dentro de mi corazón que está poniéndose por encima de la prioridad que yo tengo que darle a Dios? Porque eso puede ser un ídolo en el corazón de uno. Y sabes, es interesante, miren, lo que dice en Primera de San Juan. Yo siempre agarro la Biblia, Amén, amén. porque tienes que basarte en la Biblia, ¿no? Yo puedo decirte muchas cosas y No, claro. brillar, ¿no? O hablar y persuadir y todo, pero siempre es, en un escrito está, ¿no? Como dice la Biblia, ¿no? Miren, lo importante de guardar los mandamientos de Dios. Y dicen, bueno, ¿por qué tanto, no? O sea, es que al guardar los mandamientos de Dios te lleva, ya dijimos que te lleva a Cristo. Amén. Y cuando tú estás en Cristo, o sea, recibes automáticamente muchas bendiciones del cielo. Transformación. Amén. Mira, lo que dice en Primera de San Juan 3:22. Cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, Amén. ¿sí? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. O sea, si tú guardas los mandamientos, pide lo que quieras. Amén. Pero ¿qué pasa a la humanidad, no? A veces, como ya decía Jonathan, ¿no? Las cosas, a veces cuando uno ya está atorado, ¿no? Ya queremos regresar. Dios nos bendice grandemente, pero lo más triste, ¿sabes cuál es? Dios da sus bendiciones a cualquier persona, Sí. a todos. Sí. Y no te voy a decir que, ¿por qué Dios me dio? ¿Por qué hay personas que le da tantos carros, tantas casas, tanto? O sea, nos preguntamos, ¿no? Pero en realidad son las bendiciones de Dios. Amén. Y a ti también te los puede dar porque tú también tienes ojos, tienes Amén. pies, tienes manos, tienes todo también. El problema es que a veces nosotros, ¿no? Ujú. O sea, a veces nos alejamos de la presencia de Dios Amén. y queremos hacer las cosas cuando en realidad no es así. Eso Y es. sabes, por eso hay una la ley de Dios en Deuteronomio 28, ¿no? Hay una promesa muy interesante, no sé,
Deuteronomios 28, miren lo que dice la palabra del Señor. Miren. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te presto hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Santo. Oh. Wow. Escucha lo que dice, y vendrá sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. 28:3 de Deuteronomios. Vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones si escuchas la voz de Jehová tu Dios. Amén. Bendito serás en tu ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. O sea, hay una lista grande Sí, de Deuteronomio 28. de bendiciones. De bendiciones, ¿sí? De bendiciones. Y saben, yo no entendía esto. Yo siempre su servidor, Lucero, yo me presenté hace 8 días, ¿no? Y el público lo sabe. Tengo mi esposa, se llama Abigail, y mis Amén. hijas, Saludito, Abigail. Jimena y Abril, ¿no? Velázquez Cano. Miren, su servidor siempre ha estado tratando de estar en los caminos del Señor. Amén. Y siempre he luchado porque me he juntado con amigos que toman, fuman, se drogan. Y pues siempre me he juntado con ellos, pero su servidor nunca ha participado de eso, ¿no? Y tengo 41 años ya. Ya. Y saben, y siempre participando en la obra del Señor, en actividades. Es interesante. Y cuando yo me casé, ¿no? Ahí con mi esposa Abigail, yo feliz por mis hijas, ¿no? Yo dije, mi esposa está embarazada. Pero yo no sabía, fuimos a hacer ultrasonido, ¿no? Ya con miedo, con temor, saber como padre, ¿no? Porque siempre decimos, a ver qué va a hacer, ¿no? Si niño o niño, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué pasa, no? Y llegamos ahí con el doctor en el ultrasonido y ya nos dijeron, no, pues sí está embarazada, ¿sí? Tiene 3 meses ya. Ya. Y la sorpresa fue de que, y hay otra sorpresa, me dijeron, y yo me espanté, ¿no? Dije, ¿y ahora qué es, no? Y dijo, no, pues son no se dejan ver, pero son gemelos, dice. Oh, wow, qué bendición. O sea, yo siempre he dicho, ¿no? Que al servir a Dios, Perdón, ¿tú tienes 2 hembras gemelas? dos niñas gemelas. 2 niñas gemelas. 2 niñas gemelas, Wow. ya casi 15 años. Pero yo lo veo como una gran bendición. Claro, claro que ¿no? sí. Yo lo veo, o sea, ¿cómo es que al Una seguir bendición doble. doble bendición. y doble gasto, ¿no? Porque no es fácil también, ¿no? Claro. Recibir, a veces, fíjese, queremos la bendición de Dios y cuando Dios da, te da. La Pero a veces abundancia. no aguantamos también recibir las bendiciones de Dios. Por eso muchos se extravían, ¿no? Y lo que te platicaba, lo más triste es que a veces Dios nos bendice Sí, y nos alejamos de Él. sí. Y es triste, hermano, porque nos damos cuenta que todos los caminos por los cuales el Señor quiere llevarnos, como dice su palabra, que Él tiene pensamiento de bien y no de mal. No de Y mal. siempre vemos como nosotros, los seres humanos, queremos siempre como llevarle la contraria al Espíritu Santo, llevarle la contraria a la palabra, llevarle la contraria a los principios. Como que hay una maldad en el ser humano, como que se opone a lo bueno. Y el otro día yo estaba comentando que lamentablemente a la gente no hay que enseñar a ser mala. No. A la gente hay que enseñar a ser buena. No, a la gente no hay que Sí, enseñar a ser claro. mala. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Sí, claro, así La es. maldad nace con la gente. Sí, no. A la gente no hay que enseñar a ser mala. No es que nacemos del pecado, sí, sí. Dígame usted, ¿a qué persona le enseñaron a hablar mentira? La gente aprende sola, la maldad viene dentro de la sangre. Entonces, son cosas que yo digo, Dios mío, pero aquí hay algo que yo quiero compartir con ustedes y es Sí, claro. un principio de los mandamientos que yo lo veo como algo poderoso, que yo sé que va a servir de mucha edificación para muchos oyentes que están escuchando, y es el 5º mandamiento, que dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces yo quiero que me ayuden mis hermanos, por favor, si me pueden ayudar. ¿Dónde? Honra a tu padre y a tu madre, amado, un segundito. Que Deuteronomio 5:16. Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Mandamiento quinto, el 5º mandamiento, mis hermanos. Pongan mucha atención a este versículo. ¿Lo tiene, hermano? Sí, ya lo tengo aquí. Amén, amén, cuando usted pueda.
Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Ustedes escucharon, mis hermanos, para que te vaya bien, para que tus días sean prolongados. Amén. O sea, quienes honran a su padre y a su madre, Dios promete en ese principio que le va a prolongar años de vida, le va a añadir años de vida. Y también dice, para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Oiga eso. O sea, Sobre tiene la una tierra. promesa entonces. Sí, es una promesa de Dios. Exactamente, tiene una promesa. Perdónenme, mis hermanos, que se me chipoteó aquí. Es una promesa de Dios realmente. Y tú sabes que en verdad yo he visto hijos que se portan mal con su mamá y mueren Claro. jovencitos. Exacto. Yo Sí. conozco una señora que se llama Dora, que ese muchacho hasta golpe le daba a su mamá. ¿Qué? Sí. Y él murió, le dio una gripe Eso- y no se levantó más de esa gripe. Se murió como a los 25 años, jovencito el muchacho, 25, 26 años. Yo he visto esos casos, hermano. Yo he visto casos donde hijos le faltan el respeto a sus padres así. y ocurre algo que se mueren. Le corta Se la mueren, vida. le corta la vida. Sí, Navarro sabe. Eso es un principio con promesa. Claro. Ujú. ¿Verdad? La Hablando- palabra de Dios no se Lo equivoca. dice ahí la palabra. Sí, así lo dice. Sí, no se equivoca. Acortará sus días. Y ojo, mis hermanos, eso no tiene que ver con que su padre sea buena persona o sea mala persona, haya cometido los errores que haya cometido. Independientemente de cómo sea la relación suya con sus padres, no justifica el que usted deje de honrarlo. Porque la Biblia no te está diciendo a ti, si tus padres son buenos contigo y que tú tienes que honrarlos. No, la Biblia no te está diciendo si ellos son buenos o son malos. La Biblia lo que te está diciendo es que tú tienes que honrarlo, independientemente de los errores que ellos hayan cometido, de las equivocaciones que hayan pasado, de los problemas que hayan entre ustedes. Hay que honrar a su padre y a su madre, mis hermanos, para que nos vaya bien, para que nuestros días sean prolongados. Amén. Es un principio bíblico. Y dentro de este mismo concepto que tú estás hablando de honra a tu padre y a tu madre, oye como dice, Dios te ha mandado, o sea, es un mandato mandato. divino. Claro, Es un mandato del grande, del creador. el Todopoderoso. Señores, porque Yo es que no ese- dije que si tú quieres. no, 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 Dije, no. no, Mira porque que yo lo no que- quiero. Claro. No, Mira que lo que pasa es tiene que- que hacerlo. es que nosotros no elegimos nuestra familia. Mm, Entonces, si Dios Todopoderoso, el Creador, usó a esa señora ujú. para traerte a ti al mundo, Ujú. esa fue la que Dios eligió. No fuiste tú que la elegiste. No, Claro. Tú no elegiste a tu mamá ni a tu papá. Fue Dios que lo eligió por ti. Santo, siento a Dios diciendo esto. Si esa fue la mujer, wow, también Gloria. estoy sintiendo el espíritu. Está ministrando santo, aquí. santo. Si esa fue la mujer que Dios utilizó para traerte al mundo, si ese fue el hombre que Dios utilizó para darte la vida, usted tiene que honrar a ese hombre, a ese viejito, a ese señor. Amén. Independientemente Toda la de vida. que si sea un borrachón, de que si no te crió, de que si te abandonó. Porque hay heridas, hermano. Sabemos que hay padres que no han sido perfectos, hay padres que han cometido errores. Pero lamentablemente la Biblia no te está dando señalización de que si ellos fueron buenos, fueron Santo malos. Dios. Es que tú tienes que cumplir con ese principio Amén. Amén. para que te vaya Gloria a bien Dios. y para que tus días sean prolongados, independientemente de los errores que ellos hayan cometido. Yo aprendí algo en la vida que me ha tocado vivir, ¿verdad? Bastante dura. Yo aprendí algo. Yo como hija de una madre, ¿verdad? Que me dejó abandonada, siempre me preguntaba, Wow, hermano Lucero, está fuerte lo que te está diciendo. siempre me preguntaba, todos los diciembre yo esperaba a mi mamá. Oh, wow, hermano. Y yo me preguntaba, yo me preguntaba, ¿dónde está mamá? ¿Por qué no vino? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero ¿sabes qué? Yo aprendí, el Señor me enseñó. Quizás alguien está allá afuera que odia a su papá, odia a su mamá, no ha pedido perdonarlo. Yo aprendí que Dios tiene propósito contigo en la vida. Claro. Y que ese padre que es un borrachón, Sí. que es un drogadicto, que tienes adicciones distintas, ya sea que Sí. sea hasta algo, ¿verdad? Que haya hecho un daño a su propia irresponsable. hija, Sí. un irresponsable. Eso te ayuda a ti a crecer. Hay muchas maneras de Dios llamar a sus hijos. Dios, dice la palabra de Dios, mis embriones vieron tus ojos. Amén. Dios nos ve desde el vientre y Él sabe dónde nos pone. Y eso que tú estás viviendo ahora,
o eso que tú viviste con tu padre, ese dolor que tú sientes ahora, tiene solución. Amén. Y Dios quiere sanarte y Dios te va a sanar si tú se lo permites. Amén. Pero eso que tú viviste, Dios lo permitió para atraparte, para traerte a ti, porque quizás Dios entendió, quizás no, Dios sabe, perdón, Señor. Dios entendía que si te daba ese padre que tú tanto anhelas, tú ibas a ignorar a Dios. Ay, santo. Lo ibas a ignorar. Ibas a decir, yo no necesito de Dios. ¿Quién es Dios? Pero ese dolor que tú tienes, el que tú vienes a donde el Padre y dices, yo tengo este dolor, Señor, sáname, yo quiero que tú me restaures, yo quiero entregarte mi vida. Cuando tú haces eso, viene el Espíritu Santo sobre ti, transforma tu vida y llega un momento en que tú mismo vas a casa de tu padre, vas a casa de tu madre, va a casa de ese hermano y le dice, perdóname, Sí. aunque él haya sido el que haya Sí, faltado. exactamente. Dios es perfecto, Dios sabe lo que hace. Yo no vengo de familia perfecta, mi padre tampoco fue el mejor padre del mundo, pero yo entendí y hoy los amo a los dos. Amén. Hoy yo los perdoné, hoy entiendo cuál era el propósito que Dios tenía conmigo. Amén. Si quizás yo hubiera tenido un padre amoroso, yo quizás no le hubiera dado tanto amor a mis hijos. Sí, No claro. sé, I don't know. Eso es así, eso es así. Yo pienso. Es fuerte, es fuerte. Sí. Sí. Tú sabes una cosa, Eric, perdón, Sí. que el hermano estaba hablando de Deuteronomio 28, creo que era. Sí. De 28. Él estaba hablando de las bendiciones que Dios da a los hijos obedientes. Sí. Y qué curioso, ¿verdad? Que también en las bendiciones que Dios da a los hijos obedientes también están lo que son las maldiciones que caen a los hijos desobedientes. Yes, desobedientes. desobedientes. Sí. Y te digo una cosa, yo hablaba de que el Señor es un Dios que perdona. Cuando no seguimos practicando el pecado, Él no perdona. Pero hay un punto muy importante, Eric, que la gente tiene que saber también, que es que Dios te perdona, pero los actos de tus pecados, o sea, lo que tú sembraste ya, Ah, La Así consecuencia. Lo que tú cosecha. cosechas, la que tú vas Sí. a Tú tener, siembras, vas a tener que descosecharla, vas a tener que Sí. No, comértela. vamos a aclarar eso. Miren, mis hermanos, mis oyentes, público, analicemos lo siguiente. Hay un refrán muy popular en el mundo secular que mucha gente utiliza a nivel de checha y de juego, pero que tiene su doble sentido. intención y que dice que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Mejor pedir perdón que pedir permiso. Eso es peligroso. Cuando usted está tratando con Dios y usted tiene una relación con Dios y ya usted lleva una vida cristiana, una vida de devoción, y ya usted tiene un pacto, porque yo veo el cristianismo, esto es un pacto que uno hace con Dios. Usted debe de saber cómo usted se conduce, porque Dios te perdona cuando tú te arrepientes, pero muchas veces esa consecuencia de ese error, Dios no te la quita. Es verdad, Dios te perdona. Cuando tú de corazón te arrepientes y Dios conoce tu corazón, Dios conoce los corazones de todos nosotros, Dios te perdona. Pero hay una consecuencia que muchas veces Dios te la va a dejar por causa de esa misma desobediencia. Entonces esa consecuencia tú tienes que cumplirla. Tú Eso tienes es que así. pagarla. Porque mucha gente piensa, no, Dios me perdonó y ya pasó todo. No, Hay consecuencias. hay consecuencias. Dios te perdonó. Y quizás Dios te perdonó de algo peor que te pudo haber pasado. Porque hay pecados que son de muerte, dice la Biblia. Hay pecados que son de muertes. Hay pecados que son mortales, mortíferos. Por ejemplo, como el adulterio, que es un pecado de muerte, dice la Biblia. Ajá. Que el hombre que tiene a su esposa y le es infiel con otra, ya eso es un pecado de muerte. Y viceversa. Si su mujer tiene a su esposo y le es infiel, eso es un pecado de muerte. Sí, y muchas veces, tú sabes una cosa, hablando del adulterio, Rigoberto, ¿verdad? Que tiene su esposa Abigail, Sí, muy sí, lindo sí. nombre, me encantó. Que tiene su esposa Abigail, Rigoberto le es infiel con la vecina, vamos a suponer, con otra persona. Que Dios lo guarde. Y que Dios le guarde, exactamente. Pero ¿qué pasa con el pecado? Que ya tú estuviste con esa persona, el pecado se Claro, consumió. ahí Pero ¿qué se pasa? mudó. Esa mujer queda embarazada. ¿Verdad? Y tú te arrepientes, Señor, perdóname, yo cometí ese adulterio contra mi esposa, mi amor, perdóname. Tú vas donde tu esposa te perdona, pero viene el mes y la mujer te dice, yo estoy embarazada. Ahora ya tú tienes el dolor de cabeza, de ese pecado. Y ahora tú tienes que buscar, hablar con tu esposa a ver si te va a perdonar ese hijo. Y aparte de eso, tienes que llevar, esa mujer va a estar detrás de ti, dame el dinero del niño.
mira, el niño está enfermo, el niño necesita a su papá, vas a tener como esa, yo digo que Esa como consecuencia. Esa consecuencia, una agonía moral de vida fuerte. de que tengo que estar aquí conmigo, tengo que estar ahí. Y son las consecuencias del pecado. Y dale gracias a Dios que es un hijo, porque muchas veces son enfermedades. Sí. Sí. No, y sabes, lo interesante, ¿no? Que por eso tenemos los mandamientos, ¿no? O sea, siempre nos conduce a algo. Por ejemplo, si tú cometes un pecado, la Biblia dice que porque la paga del pecado es muerte. Ese ¿no? es el salario. O sea, no podemos llevar quizás te están bien, pagando ¿no? lo que tú pagas de tu trabajo. Porque en sí, miren, vivimos en un mundo lleno de pecado, Tú ¿no? trabajando, te están pagando tu Claro. sueldo. Claro. Lleno La paga de- de pecado. y estamos La paga de perdón, Tú Es hiciste que tu sí, trabajo. eso es lo que voy. Vas a ¿no? pagarte tu sueldo. Tú, Vas a tú pagar estás tu pagando. sueldo. Por ejemplo, mire, existen tres cosas, ¿no? Pero tan bueno es los mandamientos de Dios, ¿no? Amén. Que es justo, santo y agradable. Amén. Sigue vigente, porque miren, o sea, estamos viviendo en un mundo de pecado, donde los mandamientos están ya destrozados, están doblados, están ya, como dicen, Hecho pedazos. ya exactamente, todo ya mayugado, dicen, ¿no? Sí. Que ya no queremos ya no saber nada de los mandamientos. Pero saben, miren, yo siempre les digo que la maldad está ahí, ¿no? Es como, por ejemplo, yo pongo este ejemplo, ¿no? Tú vas en un campo, resulta de que, pues, la maldad existe en el campo, ¿no? Está en el Claro, claro. y ves a un, no sé cómo le llaman ustedes los dominicanos, un plátano o guineo, o cómo le llaman ustedes, ok. Guineo, plátano, guineo. Ahí está, ¿no? Un víveres. Ahí está, en la mata, ¿no? Sí. O sea, el pecado ahí está. Ya, un vegetal. Ajá. Ahora, ¿desde qué momento pasa a ser muerte? O sea, el pecado, ¿a qué momento pasa a ser muerte? Bueno, la maldad está ahí. Resulta de que, bueno, no está el dueño, ¿no? El dueño, bueno, pues es que hijo, mira, ¿qué crees que no está el dueño, no? Y resulta de que no está el dueño, pero el dueño vive en México, o en Estados Unidos, o en Perú, o Sí. en donde quiera, ¿no? Tú estás en tu pueblo, ¿no? Sí. Y lo cortas. Entonces, bueno, la maldad ya está ahí. Entonces, cuando tú lo cortas, ya se vuelve ¿qué? Pecado. Pecado. Ujú. O sea, maldad, pecado. Sí. Ahora, resulta de que, bueno, nadie me vio, lo cargaste y vas Que ahí creer con tu... que nadie lo vio. Sí, que nadie lo vio. Y de repente te dicen en la agencia o en el municipal o no sé dónde, ¿verdad? Oiga, señor, lo llaman allá. Sí. ¿Y ahora qué pasó? Miren, ¿qué cree? Me tiene una multa porque usted esto. Sí. Te quedas sorprendido, pues ¿quién me vio? Ujú. Sí. O sea, te das cuenta que cuando tú, o sea, la maldad está ahí. La maldad está ahí. O sea, entonces, cuando tú lo agarras se convierte en pecado. Exacto. Y el pecado ya te conduce aquí, a la muerte. A muerte. O sea, No, hermano, y perdóneme que en esa misma línea que usted lleva, hay una connotación todavía mucho más profunda. Porque recordemos lo siguiente, sí, que en el mandamiento que dice no matarás, vamos a llevar lo que es el número 9, el noveno mandamiento, que dice no matarás. Hay una connotación espiritual que va más profundo de lo físico. Porque no es solamente no matarás físicamente a una persona. Jesús, en su enseñanza, dijo que quien aborrece a su hermano en su corazón y quien lo odia, ya es un homicida, es un Amén. asesino. O sea, mira hasta dónde llega ese principio del noveno mandamiento. Hasta lo espiritual, hasta en tu pensamiento. Por por eso solo pensarlo ya. ya tú mataste. ya tú lo mataste. Ujú. Cuando tú tienes una discusión con una gente que tú dices, ojalá que se muera, Ay, le deseaste la muerte en tu mente, ya tú eres un homicida ante Dios. Señor. Ya ante Dios, Tremendo. tú eres un homicida. Tú mataste a una persona. Con el simple hecho de tú pensarlo, desearlo, decirlo. Tú no lo hiciste. Tú no fuiste y lo mataste físicamente. Pero en tu mente, en tu Ya maldad, lo mataste. ya Yo no tú sé, lo pero mataste. yo nunca he En tu sentido corazón, eso de decir dentro de mí ni siquiera, Pero hay- ojalá ah, y se muera. Pero hay o- gente que lo hace, Lucero. de verdad, nunca lo he sentido. Corazón. Le doy gracias al Señor por eso. Sí, Amén. porque es corazón. En tu corazón principalmente. Porque el corazón, cuando tú lo haces, desde que tú lo haces en tu corazón, ya tú comenzaste automáticamente, ya pecaste. Ujú. Y por más que le pida perdón a Dios directamente, el Señor te perdona. Pero al final,
consecuencias vienen peor para ti. Amén. ¿Tú entiendes? Entonces la cosa, Y solamente con un pensamiento. con un pensamiento, de 1000 pensamientos, uno hace el fracaso. El mismo principio también pasa con las mujeres. El hombre casado que desea a la mujer de su prójimo. Lo que dice Jesús, no es que tú fuiste y te acostaste con ella, no, es que tú la deseaste en tu mente. Ya la codicié. Fue que te pasó por el lado y tú la miraste de reojo. Y ya en tu mente, tú estás maquinando diablura con esa persona. Sí, no, y por eso es que, tú sabes que una vez nos estaban dando una clase y la pastora estaba hablando de eso, de las vestidos, de las mujeres que tienen que vestirse. ¿Por qué a las mujeres les gustan provocar, hermana? usted como mujer. Interesa. Sí, que se gusta sentirse sexy. Pero también culpan al hombre, más al hombre, también Sí, las no, mujeres, es ¿no? que la mujer también debe de cuidarse más, porque hay unas hermanitas, hermano, que van con una vestidura Claro, exacto. que no procede. Oye, van de costada. No, así no. ¿No entiendes? Tenga Van de misericordia. costada. Entonces, a veces van a la iglesia, perdonando claramente, especificando. A veces van a la iglesia y que no. Yo vine atrás del hermano Eric. Ah, no, atrás de mí. ¿Cómo que atrás de mí? Ay, Navarro, Navarro. Yo vine atrás del hermano Eric, que Eric se vuelve hermoso. Pero eso es un pecado. Porque a veces lo piensan, a veces nos van a buscar de Dios, a veces nos van a buscar de Dios. De él, Claro. Navarro. Exacto, a veces nos van a buscar de Dios y con eso hay que tener mucho cuidado. Atrás de mí. Se sientan al lado de él. Sí. Yo siéntame al lado del hermano. Sí, aquí. exacto. ¿Me entiendes? Exacto. A veces hay que tener hermano. cuidado. Hay algo que quisiera comentar, Eric, no sé si me permite, ¿no? También de los 10 mandamientos, que se nos ha olvidado, ¿no? A muchas personas lo que es el cuarto mandamiento, lo que dijiste aquí, en lo que es en los 10 mandamientos de las solemnes, ¿no? De las fiestas, ¿no? Sí. La Biblia dice en los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento es muy interesante, ¿no? Dice la palabra del Señor que, dice, acuérdate del día que, sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Dice, porque en el séptimo día Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Amén. Amén. O sea, acuérdate. Sí, O sea, está uno de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento. sí. Quizás nosotros dejamos a un lado o decimos, es que son 9, ¿no? Y son, no, aquí son la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Es un eslabón, es una cadena. Claro, o sea, entonces ahora, ¿por qué tanta existencia en los mandamientos en sábado, no? Porque ahora, ¿quién cambió, no? Hoy en día, ¿no? O sea, ¿quién cambió el sábado en vez de, ahora ya es domingo, mucha gente conoce el domingo, ¿no? La historia marca, ¿no? Y es muy interesante cómo es que Constantino el Grande, el emperador, ¿no? de romano, quiso cambiar la ley, ¿no? Sí. Y la ley, vemos que el hombre puede cambiarlo, pero Sí. jamás puede cambiar la ley porque fue escrita por el dedo de Dios, ¿no? Ay, sí. Entonces, la Biblia dice, acuérdate del día sábado. Sí. Y dice aquí, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él ningún trabajo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu hija, ni tu extranjero, ni tu criada, ni tus bestias que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y todo el mar y lo que contiene. Y reposó el séptimo día, por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Amén. Ahora, la pregunta sería, Eric y hermana Lucero, Jonathan, ¿para quién fue dado los mandamientos del día sábado? ¿Para los judíos? No. Vuelve y repite la pregunta. ¿Será que es para los judíos los mandamientos de Dios? ¿Desde cuándo fue dado esta ley de guardar el día sábado? Miren, mucha gente piensa, Eri, que los mandamientos son para los judíos, pero en realidad no es así. Los mandamientos fue dado para los primeros padres, que fue Adán y Eva. Amén. Por eso, miren, lo que dice aquí en Génesis. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra, Génesis 2, y fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos, y el séptimo día constituyó Dios la obra que hizo, reposó el día séptimo, el día en cuanto había hecho
Entonces bendijo Dios el séptimo día, lo santificó y lo guardó. Amén. Amén. O sea, en los 10 mandamientos te marca, acuérdate del día que, Del sábado. sábado. O sea, el séptimo día es sábado. Sí. Sí. Ahora, tiene 3 cosas interesantes el sábado, Lucero. Tiene 3 cosas interesantes el sábado, hermanos. Y está dentro de los 10 mandamientos. Y eso no podemos pasar por alto, Eri. Sí, no, y para que siga ahí mismo en esa línea, mucha gente cree que el domingo, Y mucha gente cree que es domingo, exacto. el primer día de la semana es domingo. Pero en realidad, bíblicamente, No. sí, claro, O sea, el séptimo día es el sábado. claro. Pero la gente piensa que el lunes, el primer Piensa que el domingo, o sea, ya es el día. el séptimo día. Y sabes, y vendrá una ley tremenda también, Sí, ¿sí? Humanamente. sí. Y ahí vamos a entender realmente quiénes son los verdaderos, realmente cristianos, los seguidores Sí. de Dios, ¿no? Sí. Porque sí va a venir, ¿no? Sí. Te van a poner una ley donde dice, ¿sabes qué es? El humano te va a decir, el domingo van a guardarlo. Pero a veces van a transgredir la ley de Dios, ¿no? Sí. Por eso la Biblia, Eric, es muy interesante. O sea, el sábado tiene 3 cosas. Dios lo bendijo, lo santificó y lo reposó. Sí. Ahora, el sábado es santo. Es algo apartado para Dios. O sea, cuando el sábado la humanidad tiene que reconocer a Dios como creador de todas las cosas. Amén. El sábado es de ley, porque lo marca la Biblia, como dice Lucero. Decía, es que si la Biblia lo dice, pues tenemos que... o No, sea, y que está en el principio de los 10 mandamientos. en el principio. No podemos quitarlo. Y lo santificó, dice. O sea, Sí. es santo. Sí. Y lo reposó, lo guardó. Ahora, el sábado no nos va a salvar. No, claro. Pero tenemos que guardarlo, ¿por qué? Por obediencia. Obediencia. Sí, acuérdense que Dios siempre pide obediencia. Y el humano es lo que menos quiere, ¿no? ¿Sí? O sea, es interesante, ¿no? Que siempre nos recuerda, acuérdate. Por eso cuando fueron dados los 10 mandamientos en el monte de Sinaí, Sí. hijos míos, acuérdense. Dice, Sí. acuérdate. Ahora nos dice a nosotros, acuérdate. ¿Por qué dice acuérdate? Porque ahorita estamos hablando de los 10 mandamientos. Saliendo de esta puerta, Se me olvida todo. se nos olvida todo. Y nos vuelve a repetir, acuérdate, dice. O sea, que el sábado es santo. Acuérdate que el día sábado es para que yo te bendiga. Es para que tú me busques, es para que tú Sí. me honres, es para que tú y tu familia adoremos al creador de todas las cosas. Y el sábado es sagrado para Dios. Sí. No, y eso era algo tan fuerte, hermano, que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cuando el Señor le da la ley a Moisés, según relata la Biblia, la historia, que el pueblo encontró un hombre trabajando día sábado y lo llevaron ante Ante concilio. el concilio. Y la voz del Señor, ¿cuál fue? Hay que matarlo, darle muerte. Porque antes de, o sea, en el Antiguo Testamento, que es el primer pacto, que son los 10 mandamientos, quien transgredía uno de esos principios se pagaba era con muerte. Tú no guardabas el sábado, te había que matarte. Tú mentías, había que matarte. Tú cometías adulterio, había que matarte. Era con tu vida que tú pagabas cada vez que tú fallabas uno de esos principios. Entonces, cuando Jesús viene en el nuevo pacto, que derrama su sangre en la cruz por nuestro pecado, entonces que ya ahora estamos viviendo bajo un nuevo pacto, que es la gracia de Jesucristo que nos da por su misericordia. Porque la ley en realidad de los 10 mandamientos te incrimina, te señala, te acusa, no tiene misericordia. O sea, la ley, bueno, yo escribí una nota aquí que es muy interesante, que dice aquí que la ley sirve para revelar el carácter de Dios, pero Así que es, el el Señor, carácter. pero que el Señor es misericordioso y en realidad no refleja el corazón de Dios, porque Dios es un Dios de misericordia. Entonces el corazón de Dios en realidad es de amor, de bondad y de misericordia, pero la ley es triste y dura, hermano. En la antigüedad se pagaba era con la vida. Cuando tú te equivocabas con uno de esos principios, de esos 10 mandamientos, era con la vida que se pagaba. Por eso fue cuando los fariseos le mostraron
a la adúltera, Jesús, que le encontraron en adulterio, Claro. en ese entonces, ¿con qué era que ella tenía que pagar? Era con su vida, porque los fariseos estaban tentando a Jesús. Mira, Jesús, encontramos a esta mujer en adulterio. ¿Qué tú dices? La ley de Moisés dice que ella merece muerte. Claro. Es acorralando a Jesús que yo estaba. Sí, yo lo tengo. Gracias, hermana. Gracias por cuidármelo. Entonces, ¿qué hizo Jesús en ese momento, mis hermanos? Se puso a escribir en tierra. Y agarra y mira a los fariseos y le dice: quien esté libre de pecado, Que tire la primera que tire la primera Una piedra. piedra. Porque si vámonos por la ley, ustedes toditos fariseos también deberían estar muertos toditos. Todos eran pecadores. Porque eran todos pecadores. Claro, sí, así es. Mis hermanos, está escuchando esta tu emisora Jesús es la Vida FM. Vamos a unos comerciales. Disculpe, hermano Rigoberto, que lo interrumpí. No se preocupe, hermano. Mantengámoslo ahí en pausa, que está muy interesante lo que usted estaba comentando. Sí, vamos a seguir. comerciales, mis hermanos, regresamos en unos minutos, así que no se nos desconecte. Está escuchando esta tu emisora Jesús es la Vida FM. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Danbury, Connecticut. Esta es tu emisora, el programa Familia de Rey. Ustedes están como serios, como que ustedes no se ríen. Como que ustedes no... Está fuerte. Dime algo, Navarro, dime algo, Navarro. Está fuerte, está fuerte. ¿Eh? Es difícil, dice Navarro. Pero es interesante, pero es interesante. Regresamos, mis hermanos, no se me desconecten, regresamos en unos minutos. Bendiciones, bendiciones, mis hermanos. Estamos de regreso aquí en esta tu emisora, Jesús es la Vida FM. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Danbury, Connecticut, a través de nuestra página web, jesuseslavidafm.com. También estamos transmitiendo a través de nuestras páginas que son aliadas, tuvidi.fm, fmradio.free. Queremos darle las gracias a los hermanos de fmradio.free y a los hermanos de tuvidi.fm que están retransmitiendo nuestra emisora en vivo en sus plataformas. También queremos recordarles, si usted no ha instalado la aplicación de Jesús es la Vida FM, instálela en su dispositivo, o búsquelo en su marqueta correspondiente, tanto para iPhone como para Android. Escriba la palabra Jesús es la Vida FM y descargue la aplicación en su teléfono inteligente para que esté más conectado con nosotros. Hermano Rigoberto. Gracias, Eric, gracias. Pues queremos mandar también un saludo a todos los que nos escuchan, ¿no? Amén, amén, claro que sí. Y por qué no a los mexicanos también. Claro. Yo sé que están cenando porque los mexicanos les gusta cenar. Seguro que sí. Y queremos agradecer, ¿no, Eric? Ya para bueno, el mensaje, ¿no? Sí, Yo sé sí, que sí. cada uno de ustedes tiene un mensaje que dar al público. Mi mensaje, Eric y hermana Lucero Jonathan. La Biblia dice que si guardamos sus mandamientos, si me amáis, guardad que mis mandamientos. Amén. ¿Sí? Acuérdense que debemos de seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, porque nos lleva y nos conduce a Jesucristo, que es la vida Amén. eterna, ¿no? Entonces, recordando que pues nunca nos olvidemos de su gran ley, Amén. de sus mandamientos, y recuerden que la ley de Dios es el corazón de Cristo Jesús. Amén. Hermana Lucero, ahí ya para concluir un desenlace que usted no pueda decir. Se tomaron, ¿verdad? Y se hablaron tantos temas interesantes que yo no podría, no sé cómo, No, no algo que sé usted cómo, quisiera como hacer como si fuera Un resumen, algo. un resumen, sí, pero lo más importante es que sigamos siendo obedientes a Dios. Amén. La obediencia. La obediencia, tratemos de como dijimos anteriormente, no somos perfectos porque no somos Dios, vamos a cometer errores uno tras otro. Sí. ¿Cuántas veces quizás usted no ha dicho ya no lo hago más? Sí. Y vuelve y comete el mismo pecado. Sí. Porque quizás dentro de usted, dentro de su corazón, usted dice no lo voy a volver a hacer mal, pero no lo voy a volver a hacer más, pero realmente no está arrepentido. Usted sabe conscientemente que va a volver a cometer ese pecado. Eso es así. Muchas veces pasa. Pero tratemos, como decía el hermano Rigoberto,
tratemos de andar lo más cercano a la presencia de Dios, tratemos de andar como caminó Cristo, tratemos de llevarnos bien con nuestros hermanos, tratemos de dar lo mejor que nosotros tenemos para nuestro Dios. Amén. Y principalmente darle la primicia cada día a Él, porque Él es quien merece toda gloria y toda honra. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Amén, amén. Navarro. Bueno, señores, sigan enamorándose más de Dios, sigan buscándolo, sigan llamando suma respeto, señores, y sigan con el corazón de verdad de buscarlo, con mucho corazón, y enamorarse de Él como el primer día, dice la Biblia, enamorarse de Él. Amén. Como si fuera la primera vez. Amén. Y sigan buscándolo con un corazón de verdad, no con hipocresía, no, con un corazón como un niño. Sí. Amén. Buenas noches y nos chequeamos el próximo miércoles a las 7:30 de la noche. Amén. Bendiciones. Yo quería señalar algo, mis hermanos, ya para finalizar, y es que existen dos tipos de arrepentimiento. El primero parece ser arrepentimiento, pero no lo es. Hay un arrepentimiento que es de la conciencia, que algo como que te martiriza, que tú sabes que lo hiciste mal, pero en tu corazón tú estarías dispuesto a volverlo a hacer. También Hay un arrepentimiento que tú, en tu conciencia tú dices, wow, está mal hecho lo que yo hice, pero me gustó. Pero el corazón Está dispuesto a volver a hacerlo. Entonces hay otro tipo de arrepentimiento que es del corazón, Que es el verdadero. que es el verdadero. Porque muchas veces la conciencia te juega, porque la conciencia te acusa. Tu conciencia te acusa y te señala, mira, tú lo hiciste mal. Y te martiriza y te mortifica, y tú como que en cierto punto te sientes mal. Wow, me siento mal por lo que hice. Pero el corazón tuyo está dispuesto a repetirlo. Ese no es el arrepentimiento que Dios te pide. por eso la Biblia dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, con tu todo corazón tu corazón, y con toda tu alma. y con toda toda tu tu mente. mente. Amén. Amén. Entonces ya para finalizar, mis hermanos, yo quiero ya leer un último versículo ya para despedirnos. Si me pueden ayudar, Gálatas 2:16. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Ya lo leemos y nos despedimos por esta noche hasta el próximo miércoles. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Amén, hermano Rigoberto, ¿lo puede leer? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¡Aleluya! Hermano Lucero, ¿lo tiene? Sí, yo lo Léalo usted también. dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por obras de la ley nadie será justificado. ¡Aleluya! Nadie. Y nosotros somos familia del Y será hasta la próxima. Dios me los bendiga. Gracias, hermanos. reino. Mis hermanos, bendiciones, Amén. bendiciones, gracias. Desde Danbury, Connecticut, estás escuchando Jesús es la vida FM 24 horas en adoración.